Y vean que ya tenemos aquí lo que es el sistema operativo corriendo desde nuestro teléfono y transmitiéndolo usando un mouse. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren demasiado bien, gente de Informática Colectiva. Estamos en un nuevo video, la cual en este video les vamos a enseñar a cómo transmitir lo que es el sistema operativo de Kali Linux a lo que es a nuestro Smart TV. Posteriormente les estaré dejando un video tutorial de cómo instalarlo en la descripción del video, así como todos los enlaces para que tú puedas instalarlo, ya que en este video no lo haremos. Vamos a conectarnos a la red Wi-Fi, que también nuestra pantalla está conectada dentro de la misma red local para que esto pueda funcionar. Pero yo te recomendaría que si tu modem tiene la opción de 5G, la conectes para que la conexión sea mucho más rapidísima. Entonces, si nos vamos a detalles, podemos darnos cuenta que nos da hasta 400 megabytes por segundo de velocidad con la 5G. Ahora vamos a iniciar lo que es el servicio de Termux, una vez ya instalado lo que es el sistema operativo, ¿vale? Y recuerden que para iniciar el sistema operativo es con nh-r. Vamos a hacer esto un poco más grande para que se logre ver. Vamos a enlistar dentro de esta carpeta para poder iniciarlo correctamente. Escribimos cd, pegamos nuevamente ls y vamos a ejecutar start x. Copiamos y lo vamos a pegar, ¿vale? Ahora sí que ya se está iniciando el servicio en segundo plano. Ahora vamos a irnos a nuestro VN Server, que en este caso estamos utilizando NetHunterKex, y vamos a ingresar el número de puerto, en la cual es 5901 por defecto, y la contraseña que hemos asignado a la hora de instalarlo. Bien, ahora ya tenemos aquí lo que es nuestro sistema operativo corriendo desde nuestro teléfono. Yo te recomendaría que utilices un extensor o en este caso un cable OTG para poder manipularlo fácilmente. Entonces, si nosotros lo conectamos, podemos darnos cuenta que ya podemos utilizar normalmente este sistema operativo. Pero algo que lo va a hacer tan interesante es que lo vamos a transmitir a nuestra pantalla. En este caso, en esta televisión, que es una Hisense, tenemos algo llamado AnyViewCast, en la cual pues al momento de seleccionarlo nos aparece que está buscando un dispositivo, por la cual la pantalla debe estar conectada al mismo módem. Así que en este caso pues vamos a tener una muy buena conexión, ya que el módem se encuentra acá al lado y no va a generar algún tipo de latencia por las redes. Bien, ahora vamos a irnos a nuestro dispositivo previamente ya que hayamos montado lo que es el servidor. Y aquí nuestro Samsung Galaxy S9 Plus contiene una función llamada DX, en la cual pues a la hora de configurarlo y de activarlo, pues ahora nos dice que si deseamos mandar o transmitir la información en TV Home, que en la cual pues se va a crear una conexión directa entre lo que es la pantalla y mi dispositivo. Entonces ya se ha creado la conexión con éxito y vean que ya tenemos prácticamente, podríamos utilizarlo como si fuera una computadora. Pero ahora lo que lo va a hacer mucho más interesante es que nosotros vamos a poder montar el sistema operativo directamente. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, nos vamos a ir a lo que es las aplicaciones, y dentro de las aplicaciones de Samsung DeX vamos a buscar lo que es el NetHunterKex, ¿vale? Entonces ya está. Vamos a dar nuevamente en conectar para que se pueda iniciar y vean que ya tenemos aquí lo que es el sistema operativo corriendo desde nuestro teléfono y transmitiéndolo usando un mouse. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros bloqueamos nuestro teléfono? Pues ya no lo utilizaríamos para nada. Está conectado vía inalámbrica a través del cable OTG. Bueno, pues aquí ya podríamos también conectar lo que es un mouse y un teclado para poder usarlo con mayor comodidad. Y vean, chicos, que aunque es un poco cómodo, ya que pues estamos usando el mouse y prácticamente lo estamos visualizando en una pantalla mucho más grande, pues sí que podemos hacer este tipo de pruebas. Y la verdad es que me ha gustado bastante hacer este tipo de pruebas. Vean que ahí podemos usar la terminal desde nuestro dispositivo, utilizar lo que es YouTube. Pero
Eso no es lo interesante, sino lo interesante de hacer todas estas pruebas es que también nosotros podemos estar experimentando con algunas de las herramientas que ya viene con el NetHunter instalado dentro de nuestro dispositivo. Entonces aquí, si nos vamos a aplicaciones, vean que tenemos todas estas aplicaciones de ataque, ingeniería inversa, password ataques, bases de datos y todo lo que contiene el sistema operativo como tal. Si quieres instalar Kali Linux, estaré haciendo un video más detallado de cómo hacerlo desde tu dispositivo. Y entonces siento que esta es una muy buena manera, ya que si nosotros estamos aquí utilizando este servicio, podremos también nosotros lo que es hacer nuestras tareas normalmente, como navegar en Facebook, y podríamos estar utilizando. La verdad es que estas herramientas es una de las más poderosas y yo te recomendaría que si la utilices, ya que pues le estamos sacando el máximo provecho y si te gusta el hacking. Espero que les haya gustado este video de cómo realizamos o cómo estamos realizando estas pruebas. Estaremos haciendo un video más adelante de cómo instalar Kali Linux NetHunter, hacer todos los pasos para que se pueda hacer esta conexión. Así que me despido, suscríbete, dale like si el video te ha gustado, me despido y hasta la próxima.